Una vez más estamos aquí ante la presencia de Dios nuestro Señor, compartiendo esta bendita palabra, hoy día domingo, día de gozarnos en la presencia de Dios, día de buscar grandes y maravillosas palabras de Dios nuestro Señor. Cuando nos acercamos a una lectura es porque estamos buscando el poder de Dios. Cuando nos disponemos a compartir, estamos buscando la unción del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias en esta hermosa tarde. Damos gracias por este momento y vamos a compartir la palabra en la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver Hechos 1:8, gloria a Dios, para ver sobre esta reflexión de la bendita palabra de Dios. Sabemos que hoy todos están ocupados, sabemos que hoy que están en sus servicios en las diferentes iglesias, diferentes templos, hoy domingo, pero nosotros aquí estamos compartiendo en este momento. Vamos a hacerlo así y ya más tardecito, tiempo más adelante, también vamos a estar en la obra de Dios en otro lugar, con otros hermanos, gloria a Dios. Ahorita estamos aquí en el estudio, pero les vamos a compartir una breve información acerca de el poder del Espíritu Santo, información leyendo la Biblia, información aprendiendo todos, información juntos que crezcamos en el Espíritu Santo de Dios nuestro Señor. Iniciamos en este momento en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero recibirán, yo estoy en la NTV, en la Biblia NTV, por si escuchan algo diferente en la lectura, vamos a estar leyendo las dos versiones. Vamos a leer el NTV primero y enseguida leemos la Reina Valera 1960. Dice: pero reciban poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y me serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, y hasta que ya no pudieron verlo. Ahora leemos la Reina Valera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Hay una pequeña diferencia, pero el contenido es lo mismo, como siempre lo hemos estado compartiendo. Aquí dice en el NTV, y fue levantado, y dice en la Reina Valera, fue alzado, que es sinónimo. No es mucha la diferencia, pero yo estoy leyendo la Biblia NTV. Bueno, aquí dice en el 8, pero recibiréis o recibirán poder
cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Aquí donde dice descienda sobre ustedes, ¿cómo lo puede entender usted? Desciende el Espíritu Santo sobre usted, sea hombre, sea mujer, de diferentes edades. Claro, ya conscientemente, ya de 10 años, 12 años en adelante, digamos adolescencia, pero ya hay conocimiento. Aquí no está hablando de que desde los 2 años, porque un bebé de 2 años no conoce todavía el mensaje, la palabra de Dios. Amén. Entonces, aquí dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Está hablando ya de adolescentes y adultos y ahí en adelante. Pero usted adulto, hermano o hermana, ¿qué entiende usted cuando dice, pero recibiréis poder? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Usted recibió poder, usted recibió el regalo de Dios desde que el momento que fue bautizado y bautizada. Cuando aceptó el mandamiento de Dios y usted fue bautizada conforme a la Escritura, conforme al Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. A partir de ese momento, como dice Hechos 2:38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, bautícese a cada uno de vosotros para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El regalo de Dios es el Espíritu Santo. Pero en Hechos dice, en Hechos 1:8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda. ¿De qué espíritu está hablando y de qué espíritu está hablando la Biblia? También, cuando usted y yo fuimos bautizados, recibimos el regalo del Espíritu Santo. Pero aquí también está diciendo que cuando descienda el Espíritu Santo, vamos a recibir poder o otro espíritu. ¿Y cómo funciona esto? ¿Acaso la Biblia está escrito erróneamente, se equivocaron o se contradice? Porque nuevamente dice que va a descender el Espíritu Santo. Dice, cuando descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Aquí no está hablando de que un espíritu más, aquí está hablando los dones del Espíritu Santo. Déjenme explico. Aquí son los dones del Espíritu Santo. No es otro espíritu más, no es que haya error en la escritura de la Biblia, sino está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo. Y lo vamos a leer también. Vamos a leer varias partes de la Biblia, pero ahorita lo que estoy explicando esto, usted no sé si ha encontrado paz cuando fue bautizado o bautizada, cuando usted se entregó a Cristo, cuando usted aceptó de que necesitaba el amor de Cristo Jesús. Usted se obedeció los mandamientos y se bautizó, sea hombre, sea mujer. Amén. Pero aquí nos habla de un espíritu que va a descender, dice cuando descienda. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda. ¿Qué poder está hablando? ¿Usted puede recibir el poder de Dios? Cualquier poder, sí.
siempre y cuando siguiendo las enseñanzas de la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios, es la enseñanza, la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. Y si obedecemos esta parte de la Escritura, entonces vienen los dones del Espíritu Santo. Seguramente usted, hermano, hermana, que ya tienen tiempo, conocen las prédicas. Conocen las prédicas de la palabra a través del siervo de Dios, a través de un pastor, a través de los hermanos, servidores de la iglesia. Usted ya conoció lo que es el poder de Dios. Usted ya conoció lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero a la medida de que va pasando el tiempo, usted va aprendiendo cuando es reciente. Pero cuando los hermanos que ya tienen años, ya saben de qué está hablando la Escritura en esta parte de Hechos 1:8. Está hablando del poder de Dios. Amén. Un nivel más en la vida espiritual. Usted tiene la capacidad de poder trabajar en la obra de Dios con el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted puede hacer cosas de parte de Dios. ¿Como cuáles cosas? Como sanidad y milagros. Usted va a orar por alguna persona que tiene necesidad, que está enfermo o enferma, y él o ella puede recibir sanidad, porque es un poder. Por eso dice aquí en el 8, y recibiréis, pero recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. O sea, aquí está hablando en plural. Puede ser una persona, puede ser 5, 10, o los que estén ahí entregados. En el momento que el Espíritu Santo descienda, no hay número para determinar que ya son 10 y al otro ya no alcanzó. No, si están dispuestos a recibir, no importa el número de hermanos, de hermanas que estén ahí, pueden recibir incluso toda la congregación, si todos estuviesen dispuestos a recibir el Espíritu Santo. Cuando descienda sobre ustedes, así dice. Y usted puede leer su Biblia ahí junto con nosotros en este momento, en Hechos 1:8, en Reina Valera, tanto como en cualquier otra versión. Amén. Ahora nos vamos tantito para ver los frutos del Espíritu, nos vamos tantito a Gálatas 5. Y ahorita vamos a regresar. Nos vamos a Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cómo usted se da cuenta cuando ya tiene el don del Espíritu? Usted empieza a cambiar su vida cuando está reciente. Y cuando usted ya tiene muchos años, conoce muy bien todos estos pasos que usted ya lo vivió. Cuando usted ya tiene 5 años en el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia, y congregándose en forma frecuente, aprendiendo, tomando estudios allá con su pastor, de cualquier país que usted se encuentre, tomando estudios todas las semanas. No todos los días de la semana, pero todas las semanas. No puede faltar un día sin estudio. O sea, un día en la semana sin estudio. ¿Para qué? Para tener el conocimiento, para crecer espiritualmente. Porque si usted tiene 20 años congregándose en un lugar, pero no hay estudios, únicamente escucha prédica en el altar, en el púlpito, pero no está recibiendo capacitación de estudio.
Y la capacitación de estudio bíblico, por supuesto, la palabra de Dios, es lo que nos lleva al crecimiento y al conocimiento de Dios. Porque con prédicas, claro que es hermosa, claro que es gozo, claro que es bendición, pero para aprender necesitamos los estudios. En un salón, en una casa, en el mismo templo donde usted se congrega, en algún recinto del templo, recibiendo enseñanzas, clases bíblicas. Son estudios bíblicos, porque de otra manera no hay ese cambio, de otra manera no hay esa transformación, aunque usted tenga años y años y años congregándose en el mismo lugar. No es malo que usted se congregue, de ninguna manera. No estoy diciendo que ahí donde está usted no sirve, no, de ninguna manera. Estoy diciendo que si no hay enseñanzas directas, entonces usted está pasando los años, está escuchando la prédica, pero hasta ahí. No está creciendo en su vida personal y en su vida espiritual. Leemos en Gálatas 22. Voy a leer NTV y enseguida leemos la Reina Valera. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Me llama mucho la atención aquí el último, dice en el 23, humildad y control propio. ¿Control propio de quién? Vamos a leer la Reina Valera. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Aquí donde dice, en el 23, versículo 23 de Gálatas 5, humildad y control propio. ¿A quién vas a controlar? A nadie. Vas a controlar tus propios pensamientos. Ya teniendo el conocimiento del Espíritu de Dios, vas a controlar tus propios pensamientos, tus propias palabras, tus propias actitudes y todo lo que invoques que sea santo. No habrá nada profano, no habrá nada corrompida, no habrá nada inmunda, sucia, nada de esas palabras, nada de tu pensamiento. Son los frutos del Espíritu Santo. Pero eso es fácil de llegar. Puedes llegar en un tiempo mínimo, muy mínimo, puedes llegar a este conocimiento y puedes llegar a este cambio. Pero es necesario estar recibiendo enseñanzas, estudios directos en forma personal a donde usted se congrega, allá con su pastor. Si usted tiene esa inquietud, pregúntele a su pastor de donde usted se congrega. Usted le puede preguntar con toda confianza, pastor, ¿y cuándo vamos a tener estudios bíblicos? Amén. Gloria a Dios. Es posible que el pastor le pueda contestar, es que no tenemos tiempo, necesitamos organizarnos. Bueno, podemos dejar pasar una semana y después volver a preguntar, pastor, ¿ya se organizó?
para iniciar los estudios? Porque lo necesitamos, porque tenemos hambre y sed de la bendita palabra. La Biblia lo dice, todos aquellos que tienen hambre y sed. Y cuando se tiene hambre y sed, se anhela la palabra, se anhela aprender, se anhela cómo funciona esto. Porque es muy fácil leer, pero lo leemos y no en muchas de las ocasiones los hermanos, muy poquitos son los que le entienden. Vamos a pensar que estamos un grupo en una congregación en el templo de 100 personas, de 100 almas. Pero esas 100 personas, si vamos a leer un ejemplo, como les voy a poner ahorita, vamos a leer Gálatas 5:22 y empezamos. Pero la clase de fruto del Espíritu Santo produce nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y el pueblo dice amén. ¿Qué entendiste? Son 100 personas los que leyeron. Y luego nos pasamos al otro texto, y nos pasamos al otro texto, nos pasamos a otro evangelio o a otra carta. ¿Qué aprendiste? Escuchaste, te gozaste porque las palabras son hermosas, porque todo lo que es palabra de Dios trae dulzura en nuestra alma, pero necesitamos la capacidad de aprender. Por ejemplo, otro de los ejemplos que usted, pues, estoy hablando directo a los que no tienen estudios en sus lugares de reunión. A eso me estoy enfocando en este momento. ¿Qué entiende usted cuando lee en su Biblia? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino por medio de mí. ¿Ya lo leyó? 10, 20, 30 veces. 200, 300 veces ya lo leyó esa parte. ¿Pero qué entendió usted? Muchas de las veces, triste y lamentable, me han dicho, sí lo he leído, pero es una lectura hermosa, es una palabra hermosa y pues hasta ahí. ¿Pero qué entendiste? No, pues no, eso le entendí de que Jesús es el camino. Sí, así está escrito y Jesús es el camino. Es el único camino, la verdad y la vida. Pero para eso quiere decir que todo lo que busquemos en el nombre de Jesús. Si buscamos aprender de Dios, ¿qué debemos de pedir a Dios? Que nos guíe con toda verdad de su Espíritu para leer y entender y además poder discernir. Porque es fácil leer, por ejemplo, los que ya pasaron a primaria, de la educación primaria, secularmente hablando, e incluso hasta la secundaria, tienen mucha facilidad de leer, rapidito, pero rapidito, saben leer esos jóvenes o esos hermanos ya adultos que tuvieron secundaria, leen muy rápido porque pues, están capacitados para eso. Pero la cuestión es, ¿qué tanto entendiste de lo que leíste? ¿Qué tanto tienes de discernimiento de lo que leíste? Porque si no hay enseñanzas en donde estás, quiere decir que necesitan crecimiento. Toda la iglesia, es decir, todos los que se congregan ahí, los 30, los 50, 100 y mucho más, necesitan ese crecimiento. Necesitan un programa que el pastor lo haga para que puedan tener estudios semana tras semana, tras semana, tras semana. Muchos dicen, es que la escuelita bíblica es para los niños. Qué bueno, es para los niños, es cierto. ¿Y los adultos? ¿No necesitan aprender? ¿Los adultos no necesitamos la enseñanza? Por supuesto que lo necesitamos, no importando la edad. No solamente los niños. La escuelita dominical de los niños está bien. La escuelita dominical también de los adultos dicen, es que para los matrimonios. Sí, matrimonios sí, pero todos sin excepción, todos necesitamos escudriñar la palabra,
es escudriñar la palabra. Y para eso es las escuelas de estudio bíblico. ¿A dónde están esas instalaciones? ¿A dónde están esas escuelas? Esas escuelas y estudios están donde usted tenga hambre y sed. Usted puede invitar al pastor a su propia casa y decirle: pastor, ¿sabe qué? Necesito que me vengas a explicar de la palabra. Oye, pero que el domingo, sí, está bien, ahí estaré el domingo, pero necesito que me vengas a dar estudios de la Biblia. ¿Por cuál puedes empezar? Por lo que quieran. Por el Espíritu Santo, por la salvación, qué significa la salvación, qué representa la salvación, qué representa la cruz, porque tristemente muchos tienen la cruz que no saben ni qué significa. En el templo tienen la cruz, incluso en el púlpito tienen la cruz, pero no saben el significado. Todo eso por falta de estudios bíblicos. Lo tienen, pero no saben ni qué significa. Cuando alguien fallece, incluso de los hermanos de la congregación, cuando alguien fallece, ponen el moño negro. ¿Qué significado tiene bíblicamente? ¿Qué significado tiene ese moño negro para un cristiano? Si buscamos en la Biblia, yo no encuentro ninguna parte donde dice que pusieron algo negro, algún listón, una señal cuando Jesucristo fue crucificado. Hasta ahorita yo no he encontrado ninguna parte donde se hable de que se tenga que poner algo negro. Por eso es importante tener estudios bíblicos a profundidad. Por ejemplo, ¿qué significa el 3? Otra de las grandes partes importantes de la Biblia. Porque muchos de los pastores, de los predicadores, tienen el concepto de que hay 3 grandes poderes en Dios. El primero es el Padre, el segundo es el Hijo y el tercero es el Espíritu Santo. Si nos ponemos a meditar, ¿hasta dónde dejan el Espíritu Santo? Lo dejan en tercer lugar. Cuando el Espíritu Santo es el poder de la gloria de Dios. Tan solo si nos vamos a Génesis, y ahí dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz del abismo. Pero otros también predican y enseñan que la persona tiene tripartitos. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Y yo a la verdad les digo, ¿cómo es posible que una persona puede ser tripartito? Una partecita de su cuerpo puede estar en un lado y la otra partecita en otro lado. Entonces, ¿cómo podemos separarnos de una sola persona en 3 partes? Tripartitos quiere decir que la persona se puede separar en 3 partes. Eso lo enseña la teología. De acuerdo a los comentarios que estoy leyendo, aquí lo que están manifestando, que les estoy robando. De todos los que se han estado acompañando a través de este canal, a ninguno le he pedido un solo peso. Y aquí dicen que les quiero quitar el dinero, porque cuando dice estafador, quiere decir que es peligro de dinero. Porque de otra manera, pues, ¿dónde está el estafador? ¿De qué manera se puede estafar si no es por medio del dinero? Desde que iniciamos esta transmisión, en ningún momento he pedido un solo peso,
En ningún momento he dado un número de cuenta donde usted me deposite dinero. En ningún momento he hablado de préstame, de que dame una ofrenda, de que dame esto, dame lo otro, que se trate de dinero. Pero aquí están escribiendo que estafador y estafador y estafador. Pero la palabra estafador, seguramente el que escribió no sabe ni qué significa estafador. Estafador es aquel que pide dinero a cambio de mentiras. Estafador es aquel que te vende algo a un precio muy alto y ese equipo, ese objeto, ese artículo no sirve. Ese es un estafador. La palabra de Dios no se vende. Y yo en lo personal a nadie le estoy pidiendo ni un solo peso, ni ningún lugar donde me puedan depositar dinero, nada de eso, absolutamente nada. Entonces, seguramente no conocen ni siquiera qué es la palabra estafador. Sí, seguramente esa persona no conoce qué es la palabra estafador, qué significa, qué representa. Porque la palabra de Dios no se maneja por estafas, ni por dinero, ni por negocio de ningún estilo. La palabra de Dios se comparte por amor, porque dice la Escritura que es necesario compartir el Evangelio. Y será predicado este Evangelio hasta los confines de la tierra. Y entonces vendrá el fin. No tenía por qué decir esta parte que estoy diciendo, pero por los que están escribiendo, por eso me salí un poco del tema. El tema es del poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver también, vamos a 1 Corintios 12, vamos a 1 Corintios 12, ...12, 4 al 11... capítulo 12... iniciamos en el versículo 4... y nos vamos a ir hasta el versículo 11. Hay distintas clases de dones espirituales, de eso estoy hablando. No estoy hablando de que me den dinero, así es que olvídense de estafador. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. El mismo Espíritu, o sea, un solo Espíritu. Hay formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Ahora leemos la Reina Valera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Más adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Amén. Vemos que así nos declara la bendita palabra. Iniciamos en el 4 y ahí vamos bajando. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer el 6. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Versículo 7. A cada uno de nosotros se nos da
un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Nos quedamos tantito en el 7. Aquí en ningún momento habla Dios, la palabra de Dios, habla Dios, no sé qué idea o qué capacidad muy negativa que escriben, estafador peligroso. Aquí no está hablando de que nadie va a robar, aquí no está hablando de que nadie se va a enriquecer, no se está tocando este tema, aunque dentro de la Biblia se habla también, hay partes donde está escrito de prosperidad económica, pero nada que ver con lo que están escribiendo, es totalmente erróneo, totalmente, pues no sabían qué escribir, y por lo tanto ahí está. Seguimos leyendo en el 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. En el 9. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Nos quedamos en el 9, ahora leemos la Reina Valera. El 9. Es el 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, pero el mismo Espíritu. Este es el 9. Amén. El 10. A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos que están acompañando, y aún no voy leyendo sus peticiones, y me gustan las peticiones porque es una gran bendición. Me gusta que de igual manera los que no entienden nada, pues yo no les deseo nada malo, al contrario, oramos en privado, oramos por todos los que no pueden entender. Y en este momento estoy recibiendo una petición por sanidad. Amén. Y vamos a pausar la lectura un poquito y vamos a orar por sanidad. Sanidad por el hermano Pedro Enríquez. En el nombre de Cristo Jesús. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Primeramente te damos gracias por la vida, por la salud, los que tenemos salud. En el nombre de Cristo Jesús, aquí está la petición de tu Hijo amado, Pedro Enríquez. No sé de qué ciudad, no sé de qué país, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el poder de la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Dios Padre Todopoderoso, sanidad para Pedro Enríquez. Si su enfermedad es física, si su enfermedad es espiritual, interno, o cualquier otra parte, infección en su cuerpo que fuese, en el nombre de Cristo Jesús, lo ponemos en tus manos, oh Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, unge esa persona, mi hermano, de cualquier país, de cualquier ciudad, úngelo con el poder de tu Espíritu Santo. Cuando descienda el Espíritu Santo sobre ustedes, pero en este momento, en el nombre de Jesús, sé que para el Espíritu Santo
no hay distancia. Sé que para el Espíritu Santo no hay distinción de persona. Padre Dios bendito, en tus manos lo pongo, Pedro Enríquez, Dios Padre Todopoderoso. Tómalo, Señor, en la palma de tu mano, moldéalo, quítale toda enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sana, Señor, esa necesidad física o en el alma, te pido sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Continuamos la lectura. Gracias por sus peticiones. Si alguien más tiene petición por ahí que nos esté acompañando, de igual, si no lo hacemos al momento, lo hacemos en privado, no se preocupen, gloria a Dios. Pero cuando es necesario hacerlo rápidamente, como ahorita, pues gloria a Dios. Seguimos leyendo en el 9, versículo 9. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. Gloria a Dios. En el 10. A uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Hasta ahí nos quedamos en el 10 y vamos a pausarle tantito y ahora leemos la Reina Valera. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén, gloria a Dios. Aquí en NTV lo dice en forma más clara porque así está escrito, dice aquí en el 10, a uno le da poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un espíritu de mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, es decir, espíritu que no es de Dios. Y dice, y todavía a otro se le da capacidad de hablar en idiomas desconocidas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que él está diciendo, o sea, interpretación de lenguas. Aquí en esta parte, en el 10, en este versículo 10, tiene mucho contenido, y lo que les decía, escuela de estudios bíblicos, en casa, en célula, como normalmente se le llama, y coñonía, de igual manera, es otra consonancia de palabra, pero el contenido es el mismo. Entonces, es necesario, porque aquí donde dice que se habla en otros idiomas, en la Biblia NTV dice hablar en otros idiomas desconocidos. Claro, desconocidos, porque si alguien espiritualmente empieza a hablar en arameo, pues es desconocido. Si de repente en la reunión, en las oraciones y todo eso, empieza a orar en latín, pues desconocido, porque al menos yo no lo conozco, ese idioma. Por eso dice aquí que son idiomas desconocidos. Pero también a otros les da, el Espíritu de Dios les da la interpretación. El Espíritu tiene capacidad para dar todo lo que es necesario. No es una escuela de idiomas, sino está hablando espiritualmente, está hablando la Biblia.
Y leemos la Reina, ya leímos la Reina Valera en el 10, pero volvemos a leer en el 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Gloria a Dios. Vamos a leer el 11, porque hasta ahí vamos a detenernos en el 11. Léelo, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria a Dios. Dice en el NTV 11, versículo 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe de tener. Solo el Espíritu de Dios decide si usted va a tener el don de sanidades, el don de milagros, el don de interpretar lenguas o el don de hablar idiomas desconocidos. El Espíritu Santo tiene el poder para dar a cada uno. Gloria a Dios nuestro Señor. Han transcurrido algunos minutos, aquí los vamos a dejar. Esto es no es una prédica, esto es explicación de estudio bíblico. Vamos a continuar en el postrer video. Vamos a continuar una reflexión, una expansión sobre los estudios bíblicos, sobre el poder del Espíritu Santo. Si usted no recibe clases de estudios bíblicos donde usted se congrega, como dije al principio, usted puede suscribirse a este canal y vamos a estar compartiendo sobre el Espíritu Santo. Amén. La explicación sobre el Espíritu Santo. Cómo se recibe el Espíritu Santo, cómo usted puede saber si ya vive en el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Y hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. Este tema del Espíritu Santo es bastante amplio para poder desglosar. Pues sí, nos tardaríamos varios videos, pero vamos a estar trabajando en ello y vamos a estar compartiendo sobre la explicación de los estudios bíblicos. En este momento es el tema del don del Espíritu y de ahí vamos a continuar. Amén. Amén. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de acompañarnos. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga hoy y siempre. Gloria a Dios. A usted y a toda su familia, a usted y a todos sus bienes, a usted y a toda su casa, todo su trabajo, empresa o cualquier otro lugar que usted desempeñe para ganarse el pan de cada día. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias por su vida, de todos los que se conectaron, de ese país Gloria a Dios. de ese país de Honduras, saludos. Amén. Y de cualquier país, Salvador, República Dominicana, de cualquier país, para Dios no hay límites de lugar, de ciudad, de país. Saludos desde México, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Hasta la próxima.